Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Licenciatura en Psicología. SOAYET. Metodológico de elección 2, la investigación con grupos en el campo de la psicología de la salud. Alumna Inti Echeverría. Tutor David Enríquez Negrete. Distribución probabilística y contrastación de hipótesis. La psicología acerca del mundo real no tiene un grado absoluto de certeza, debido a lo cual la certeza de una afirmación se evalúa en términos de su probabilidad. Silva, 1992. A diferencia de lo que ocurre con las ciencias exactas como la física, las matemáticas o la química, por citar algunos ejemplos, donde los números se utilizan y las matemáticas exactas son la herramienta básica, en psicología no es posible concluir leyes exactas y universales para ciertos fenómenos. Por ejemplo, en las ciencias duras podemos analizar la gravedad o las fórmulas químicas y sus efectos. Por ejemplo, sabemos que no importa en qué lugar del mundo nos encontremos o el material que estemos pesando, 1 kilogramo siempre va a ser 1 kilogramo, siempre y cuando lo midamos en una báscula calibrada y graduada en gramos, y pesarán siempre lo mismo. Por otro lado, es innegable que todos los seres humanos, sin importar en qué lugar de la Tierra nos encontremos, estamos sujetos a la ley de la gravedad. Estos son dos ejemplos claros de las leyes universales que se han demostrado a partir de las observaciones y cálculos exactos de las ciencias duras. Sin embargo, en psicología no ocurre lo mismo, ya que no tiene la misma rigidez en sus mediciones que las ciencias exactas. Esto es debido a que el comportamiento no puede medirse de forma exacta y es casi imposible establecer leyes universales para explicar el comportamiento humano. ¿Y entonces qué podemos hacer? Bueno, sin embargo, de estas características especiales de la psicología, nos hemos hecho de algunas herramientas como la probabilidad y el uso de la inferencia estadística en el campo psicológico, que nos han ayudado en los procesos de investigación y que permite al psicólogo determinar si cierto comportamiento se debe a diferencias en la interacción de ciertas variables o simplemente el azar. Aquí hay que hacer un punto porque más adelante veremos lo que es la inferencia estadística y cómo esto nos ayuda a conocer si realmente tienen que ver los resultados con la contrastación de las hipótesis o simplemente se debió a una casualidad. ¿Cuáles son los métodos de la probabilidad que usamos en la psicología y que nos pueden ayudar en la investigación? Antes de entrar en el campo tal cual, debemos saber que los fenómenos que estudiamos se agrupan en variables. ¿Pero qué son las variables aleatorias? Generalmente cuando oímos la denominación variable, siempre pensamos en las variables aritméticas. Esto es porque hemos estado acostumbrados a escuchar la X, la Y o la Z como variables que toman determinado valor numérico y que nos ayudan a conocer el valor de otro tipo de ecuaciones. Sin embargo, aquí no nos estamos refiriendo en este video específico a las variables aritméticas, sino nos estamos refiriendo a otro tipo de variables que se denomina variable aleatoria. Las variables aleatorias son una especie de función del mundo, de los procesos aleatorios en el mundo real, al que se le asigna un valor de un número o una categoría. A continuación veremos un ejemplo. ¿Cuál sería un suceso aleatorio? Supongamos, por ejemplo, que queremos saber la probabilidad de que mañana llueva. Entonces el suceso aleatorio sería mañana va a llover. Podemos entonces asignar un número a esta variable diciendo que 1 es igual a si llueve mañana y 2 va a ser igual a si no llueve mañana. Como todavía no podemos pronosticar el tiempo tan fácilmente, nosotros los simples mortales, o con tener el 100% de seguridad que mañana va a llover o que no va a llover, estamos haciendo simplemente planteando una hipótesis sobre lo que puede o no puede pasar. Bueno, los fenómenos en psicología pueden ser expresados en forma de variables categóricas o variables numéricas. Veamos dos tipos principales de variables. La variable aleatoria discreta puede medirse con una escala de medición específica
como kilogramos, años, etc. Se les asigna un valor numérico. Esto quiere decir que están dentro de la recta numérica y están dentro de los números reales y se les asigna un número. Un ejemplo sería el número de horas que una persona duerme al día. Por ejemplo, si estamos estudiando una población que sufre de insomnio y queremos saber cuáles podrían ser las variables que influyen en este diagnóstico, en este fenómeno, las horas que alguien duerme al día sí se pueden contar, porque te puede decir 8 horas, 9 horas, 7 horas, 3 horas, y les asignas un número valor real que está incluido en la recta numérica. Bueno, son aquellas que pueden ser representadas por número, como la edad, el número de hijos o el número de cigarrillos que alguien fuma al día. Del otro lado se encuentran las variables continuas, aleatorias continuas. Tienen valores comprendidos en un rango. Esto quiere decir se pueden encontrar entre un número u otro. Además se agrupan inherentemente en categorías y pueden tomar una infinidad de valores. Ejemplo, cuando lanzamos una moneda. Aquí vamos a tomar en cuenta las que se categorizan. Por ejemplo, para el lanzamiento de una moneda, pues los dos resultados posibles serían cara o cruz. Por el otro lado, como ejemplo de variables categóricas están el sexo, el estado civil o el tipo de drogas. Si vamos a estudiar una población y queremos saber sus características demográficas para decir, por ejemplo, los hombres fuman más que las mujeres dentro de dicha población o dentro de una población específica, bueno, el sexo solamente se puede ser hombre o se puede ser mujer. Por eso es que decimos sexo y no preferencia sexual. ¿Cuáles son algunos de los modelos de probabilidad que más se utilizan en psicología? Antes vamos a decir que al decir probabilidad estamos hablando de aquellas herramientas de la estadística y probabilidad. Bueno, la elección de un tipo u otro modelo de probabilidad para el análisis de datos depende principalmente del tipo de variable al que nos vamos a enfocar. Pueden ser las variables aleatorias discretas o las variables aleatorias continuas, que ya vimos anteriormente cuáles son sus características. Los dos principales tipos de modelos de probabilidad que se utilizan en los fenómenos psicológicos son la distribución binomial y la distribución normal. Ahora vamos a conocer algunas características. La distribución binomial. En estadística, la distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta y sus procesos cuentan con varios ensayos o experimentos de Bernoulli, independientes entre sí y que son dicotómicos. Silva menciona dos características principales de este tipo de distribución. La primera es que cada ensayo debe guiar a dos resultados mutuamente excluyentes, denominados éxito o fracaso. La probabilidad de ambos resultados debe permanecer constante ensayo a ensayo. Esa es la segunda característica. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, mencionamos el lanzamiento de moneda. Aquí solo tenemos dos tipos de respuesta, la cara o la cruz. Digamos que vamos a tener como ejemplo de acierto cara. Entonces vamos a contar en un Bernoulli, veríamos de una sola ocasión de lanzar la moneda si cae cara o cruz. Cara sería nuestro acierto, pero si lo hacemos repetidamente, entonces la determinamos como una probabilidad binomial de que en n número de ensayos nuestra probabilidad de que caiga cara. Y debe mantenerse constante porque al haber solamente dos respuestas posibles, como vemos aquí, se conoce que P más Q es igual a 1 en nuestros ensayos. Ese es el valor de la probabilidad. Siempre va a ser 0.5 para todas las veces que lancemos la moneda. Entonces sí se mantiene constante. Bueno, aquí estoy retomando los ejemplos y dice que la probabilidad de que lanzar dos dados 20 veces al aire al caer ambas caras superiores sean las marcadas con el número 6, esto sería una prueba de probabilidad binomial, ya que estamos haciendo más de un intento. Sin embargo, cuando solamente es uno, si fuera un solo lanzamiento de dado, o como lo ejemplifico aquí, la probabilidad de que al lanzar una moneda una vez al aire la cara superior sea águila, ese sería simplemente un ensayo de Bernoulli.
tipo de distribución es la distribución normal. Es la distribución probabilística de variable continua más importante en los métodos cuantitativos. Para el análisis de casos en los que estudiamos variables continuas se utiliza comúnmente este modelo de distribución, ya que nos permite analizar y graficar este tipo de datos y se ven representados en la campana de Gauss o curva de lo normal, que agrupa los datos según la frecuencia de los mismos y nos brinda la oportunidad de realizar inferencias estadísticas a partir de la misma. Esta es una gráfica muy común, es la campana de Gauss, y aquí podemos ver cómo la mayoría de los datos se están agrupando al centro de la gráfica. Aquí quiero enfocar un poco. Se agrupan al centro de la gráfica, y esto nos habla también de las tendencias del comportamiento. Por ejemplo, podemos identificar que la media aritmética es los datos que se van a encontrar justamente al centro cuando se encuentran agrupados los datos. Está la moda, donde nos indica cuáles son los datos que se repiten más, y también está la mediana, que es lo que nos va a decir del menor al mayor cuál es el número que se encuentra justamente en el medio. Una característica muy importante de las investigaciones en psicología es que debemos considerar siempre nuestra hipótesis. ¿Por qué? La hipótesis es la idea de la que partimos inicialmente. La parte fundamental, si no es que la más importante, va a ser la contrastación de hipótesis, que nos va a decir, vamos a comparar lo que nosotros pensamos inicialmente de cómo se iba a comportar el fenómeno determinado que estamos estudiando y lo que realmente pasó después de hacer las pruebas experimentales. Por eso es que es tan importante. Es como decir, ¿voy bien o me regreso? Bueno, conocemos dos tipos de hipótesis, que son las que se ocupan generalmente para la investigación. La hipótesis alterna, que sería nuestra hipótesis de trabajo, es la idea inicial que tenemos de cómo van a ocurrir las cosas o se desarrolla un fenómeno. Por ejemplo, la aplicación de un programa de intervención con un grupo de fumadores que asiste al CAPA Viguera, Oaxaca, resulta eficaz para disminuir el consumo de cigarrillos en un periodo de 30 días. Yo, como investigador, quiero determinar si cierto programa de intervención que estoy realizando en mi grupo de fumadores va a funcionar para disminuir su consumo en un mes. Entonces voy a poner un periodo de tiempo específico. Además voy a poner la definición operacional del fenómeno que estoy estudiando, las variables, y voy a determinar entonces si va a ser efectiva mi intervención o no. Por otro lado tenemos la hipótesis nula. Esto no es más que la negación de la hipótesis de trabajo o la hipótesis alterna. En el ejemplo retomando el ejemplo anterior sería: la aplicación de un programa de intervención con un grupo de fumadores que asiste al CAPA Viguera, Oaxaca, no resulta eficaz para disminuir el consumo de cigarrillos en un periodo de 30 días. Al final, al hacer la contrastación de hipótesis, yo me voy a dar cuenta qué es lo que pasó realmente. Si mi hipótesis basada en la teoría fue real o si simplemente este fenómeno no se dio como yo esperaba. Este es como un diagrama muy sencillo acerca de lo que es el flujo de la investigación. Aquí vemos que al principio voy a hacer mi hipótesis, voy a deducir, voy a analizar las teorías y leyes y modelos preexistentes, voy a hacer la contrastación después de haber realizado mi experimento y me voy a dar cuenta si estaba yo en lo correcto o si tengo que empezar otra vez el ciclo. A este proceso final, donde ya se realizaron los experimentos, se analizaron los datos, ya sea por medio de la distribución binomial o de la distribución normal, según sea que estoy trabajando con una variable aleatoria o una variable, aleatoria continua o discreta. Entonces yo hago la contrastación de mi hipótesis. Esto quiere decir, comparo mis resultados reales con lo que yo pensaba al principio que iba a suceder y me doy cuenta si estaba yo en lo correcto o si me equivoqué, y entonces tengo que volver a iniciar mi proceso.
esta es como la parte donde nosotros validamos los datos, finalmente. Vamos a hablar de algo que se llama nivel de significancia. Como esta es una explicación muy breve de las características del uso de la probabilidad en psicología, no podemos, a pesar de ser muy breve, no podemos olvidar mencionar esto del nivel de significancia porque es algo que va a ser determinante en la contrastación de nuestra hipótesis. Como mencionamos al principio, al realizar el establecimiento de leyes universales en psicología es casi imposible. Esto se debe a la diferencia entre las poblaciones, las características que estamos analizando, así como también a que el objeto de estudio simplemente cambia y no va a ser lo mismo que yo hable de una inferencia cuando abarco un grupo muy pequeño, por ejemplo, como el grupo segundo A de la secundaria federal número 2 de Oaxaca. Y que estas mismas características, aun cuando esté yo en lo correcto en mi análisis, las quiera yo aplicar a todas las secundarias de todos los estados de todo el país, o si las quisiera yo aplicar al segundo grado grupo A de una población en Guatemala, ¿no? Probablemente no vaya a haber los mismos resultados y entonces yo no estoy llegando a la determinación de una ley universal porque ya mencionamos que esto es casi imposible, pero tampoco voy a poder generalizar en una población mayor a la que estoy estudiando. Por eso es que debemos tomar en cuenta algo muy importante, que es nuestro grado de error. Pero no quiere decir que con el grado de error, que cuando yo permito cierto grado de error en la investigación, estoy haciendo trampa o estoy haciéndolo todo mal. No, simplemente es saber qué tanto error voy a permitir al analizar mis datos y comparar y hacer la contrastación de hipótesis. Por ejemplo, como vimos anteriormente en la campana de Gauss, aquí vamos a ver siempre que hay una distribución que tiene que ver con en comparación con la media aritmética, la varianza y la desviación estándar nos va a incluir a una distancia de unas 2 desviaciones estándar después de la media aritmética y 2 desviaciones estándar antes de la media aritmética, esto sería en el lado negativo, al 95% de la población de la que yo estoy hablando para una distribución normal. Esto quiere decir que ahí se va a incluir el 95% de los datos de todo mi análisis. Quiere decir que estoy permitiendo un 5% de error, o sea, es probable que yo me equivoque en el 5%. Y hasta ahí el error es aceptable para poder hacer una inferencia un poco más grande. No voy a poder hacer una inferencia si dentro de mi estudio yo estoy permitiendo un error de más del 0.05 porque estoy permitiendo que el error sea más grande y ya no voy a poder generalizar en el 95% de la población, sino estoy describiendo entonces solamente a una muestra muy pequeñita de mi misma muestra. Es como tomar solamente un extracto muy pequeñito y esto no me va a poder permitir hacer este tipo de inferencias. Digamos que en vez de lo azul yo tomara lo rojo, entonces realmente no estoy describiendo a la mayoría de mi población. El nivel de significancia entonces nos ayuda a determinar si los resultados obtenidos en nuestros experimentos se deben realmente a la interacción de las variables o simplemente al azar. ¿Por qué es importante esto? Bueno, esto es vital porque entonces yo voy a darme cuenta si realmente mi nivel de error es de 0.05, mi nivel de significancia, es de 0.05, que es un grado aceptado ya de manera general. Entonces yo me voy a poder permitir ver si realmente estoy siguiendo adecuadamente los datos o si cometí un error durante el proceso de la experimentación, del planteamiento, de la toma de la muestra. Bueno, todas estas variables extrañas que pueden afectar mi investigación y mi estudio. Pero si yo estoy permitiendo un error de ese tamaño y dentro de las pruebas estadísticas ya que se hacen en ciertos programas o de manera manual, yo estoy teniendo un error de 0.05, esto puede ayudarme a determinar si hice bien el trabajo y bueno, al final sí voy a poder hacer las inferencias que yo necesitaba. Pues esto sería todo en cuanto a las características generales de lo que es la probabilidad aplicada a la psicología
y para qué nos sirven conocer los distintos modelos que podemos aplicar al estudio de ciertos fenómenos y cómo esto nos va a ayudar a tener un procedimiento de investigación mucho más eficaz. Muchas gracias, eso es todo.